El Señor les bendiga en esta hora, querida iglesia del 15, eh, dándole la gracia al Señor por tenerlos un día más con vida, con salud y pudiendo hablar de su palabra primeramente, dándole gracias al Señor en todo tiempo. Yo quiero hablar de uno de sus profetas menores, en este caso es Miquías. Dice que su nombre significa ¿quién como Jehová? Y se encuentra al principio del libro que lleva su nombre, en Miquías 1, capítulo 1. Y la pregunta que él hace al final del libro, ¿qué Dios como tú? En el capítulo 7, versículo 18. Resume su mensaje general: la humanidad debe ponderar la persona, los hechos y el carácter de incomparable Señor de toda la tierra. Él es incomparable en santidad, poder y amor. Toda la humanidad rinde cuentas ante este Dios soberano por aquellos que adoran y por su manera de vivir. Los rebeldes y los pecadores serán objeto de su juicio, pero aquellos que de todo corazón verán y esperan en él encontrarán atento su oído. Estas son parte de las cosas que vienen dentro del libro de Miquías. Dice que el profeta Miquías vivió en el reino de Judá durante los reinados de los reyes Jotam, Acab y Exeguía entre los años 740 y 697 a.C. Su ministerio se desarrolló en el contexto histórico marcado por la amenaza del imperio asirio. Estos imperios, como lo podíamos ver como en el estudio de Jonás, nos damos cuenta de que el imperio sirio fue uno de los más crueles y sangrientos que atacó a Israel. Este imperio predominó por muchos años y, y si nos podemos dar cuenta, junto con el babilónico, fueron uno de los imperios más crueles y más demandantes de aquellos tiempos. ¿Cuál es la amenaza del imperio asirio? Dice, Asiria se convirtió en uno de los imperios más poderosos, sangrientos y manipuladores del mundo antiguo. En el 722 a.C., Asiria tomó Samaria y convirtió a Israel en una provincia de Asiria. En el año 701 a.C., Sennacherib sitió Jerusalén. Principalmente el libro de Miquías habla sobre la infidelidad de los gobernantes de Judá. Dice, los gobernantes de Judá se hicieron infieles al pacto con Jehová. Miquías denunció el pecado de los gobernantes y del pueblo. Miquías denunció la explotación del pueblo campesino y pastoril, porque dice que Miquías venía también de estas raíces de ser un campesino. ¿Qué cosas predicó Miquías? Dice, Miquías predicó a un pueblo que había abandonado la lealtad al pacto. Dice, circunstancias de la redacción del libro, dice, Miquías era de Moresek Gap. Eso lo podemos ver en el capítulo 1, del versículo 1 al 14. En las tierras bajas de Judá, a aproximadamente 40 kilómetros o 25 millas al suroeste de Jerusalén, se menciona su pueblo natal probablemente porque ministraba en otros lugares, incluso en Jerusalén, y como no se indica su genealogía, podemos suponer que su familia no era prominente, aunque provenía del campo. No era una persona rústica, sino un orador hábil, maestro de metáforas y con un don para los juegos de palabras y las imágenes vivas tajantes. Pocos profetas vieron el futuro con mayor claridad. Este es uno de los profetas contemporáneos a Oseas.
Nuestra hermana Nao podía hablar el otro día de que estos profetas eran contemporáneos. O sea, Miquías eh, estuvo en el tiempo de esos profetas, entre esos tiempos del reinado y del comienzo del exilio a Babilonia. Dice, su ministerio comenzó probablemente a finales del reinado de Jotam y terminó al principio del reinado de Ezequías, desde el 730 hasta el 690 a.C. La referencia al juicio futuro de Samaria en el capítulo 1.6 demuestra que empezó algún tiempo antes del 722 a.C., por lo que coincide en parte del ministerio del profeta Isaías también. Los ancianos de la época de Jeremías recordaban que la profecía de Miquías había provocado las reformas religiosas de Ezequías, que si lo podemos ver, esas fueron unas muy buenas reformas religiosas que las pudimos ver hace tiempo, en donde el rey Ezequías los llamaba a volvernos a Dios, a volver al amor a Dios primero y al dejar el paganismo, que era importante, que era algo que se había masificado en ese tiempo, de que los pueblos se iban a dioses ajenos. Había mucha idolatría en esos años. Si usted me puede estar entendiendo y me puede seguir. Miquías profetizó la destrucción de Judá y el exilio en Babilonia. Qué importante eso. Miquías también predijo la restauración futura de un remanente del pueblo. Gloria a Dios. Miquías profetizó la caída de Samaria. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículos 5 al 9. La destrucción de Jerusalén. Esto lo encontramos en el capítulo 1, del versículo 1 al 16, y en el capítulo 3, versículo 12. El cautiverio babilónico y el regreso del exilio. Esto lo vemos en el capítulo 4, versículo 6 al 10, así como el futuro nacimiento del rey davídico de Dios en Belén. O sea, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos al contexto histórico del libro, como recién estábamos hablando de la infidelidad del pueblo de Dios, el contexto histórico dice que a finales del siglo VIII a.C., tanto Israel como Judá experimentaron una época de abundancia y prosperidad material en el sur. Las victorias militares del rey Usías enriquecieron a algunas personas. Se desarrolló una clase de mercaderes ricos y muchos agricultores más pobres se encontraban a merced de hombres de negocios apoyados por el gobierno. A medida que la corrupción se adueñaba de la vida económica, se alzaron profetas de Dios que hablaron a la nación para denunciar las riquezas ilícitas y la impiedad que las acompañaba. Amós y Oseas profetizaron en el reino del norte, Israel, mientras que Isaías y Miquías profetizaron en Judá, en el sur. La cultura comercial y secular de Judá reemplazó los ideales del pacto de Dios. Los ricos se enriquecían a expensas de los pobres. Miquías consideró esto como una señal de que la sociedad se había corrompido y de que los fundamentos nacionales se habían desmoronado. El pueblo de Dios debía ser distinto tanto social como económicamente. Ellos eran administradores de las tierras de Dios. Como lo dice en el libro de Levíticos, en el capítulo 25-23, quién había asignado a cada familia. Si nos podemos recordar, en el tiempo de Moisés, se le entregaron tierras a las familias y algunas riquezas, dependiendo de qué edad venían, a qué grupo pertenecían. Por eso habla de que aquí se entregaron esas tierras.
La ley de Dios protegía los derechos de la propiedad familiar y proveía para los pobres y los menos afortunados, según Deuteronomios 14, 28, 29 y el 15, 7, 11. Pero la creciente prosperidad de los días de Miquías crea una insensibilidad cada vez mayor hacia los débiles y una despreocupación fragante por las leyes fundamentales de Dios. Y jueces y legisladores participaron de conspiraciones, sobornos y otros tipos de corrupciones. Los líderes religiosos se preocupaban más por ganar dinero que por enseñar la palabra de Dios. Eso lo encontramos en los versículos, en el capítulo 3 de Miquías. 3:11 dice específicamente, y el que habla de corrupción son en el capítulo 3, versículo 1, 3, 9 al 11 y del 7 al 3. O sea que Miquías vivió algo muy contemporáneo a lo que podemos ver hoy en día en la sociedad. De ver cómo muchos líderes religiosos se levantan hoy en día en una forma corrupta. Y muchas veces engañan no solamente a la gente de afuera, sino que también a los mismos creyentes. Qué importante es que para gobernar a un pastor o a un líder religioso le tienen que estar importando las almas, porque esa fue la que Jesús ganó en la cruz del Calvario. No le deben importar las otras cosas, sino que lo primero que le debe importar son las almas, que por ellas Jesús pagó un precio de sangre. Y hoy en día muchos pastores ridiculizan muchas veces al pueblo cristiano por sus formas corruptas de actuar. Y no lo digo solamente de pastores, muchos líderes religiosos actúan de esta mala forma, y al resto de personas que quizás cree de una forma más sincera, nos encasilla todo al final. Porque si hay un pastor que no está haciendo bien las cosas, todos dicen, pero si tú también eres evangélico, también eres igual que él. Dice, los líderes religiosos se preocupaban más por ganar dinero que por enseñar la palabra de Dios. Los ricos separaban su forma diaria de actuar en los negocios de su vida religiosa. Dice que en esta época el antiguo cercano Oriente experimentó un cambio en el equilibrio internacional del poder. Asiria iba en ascenso y se convertía en uno de los imperios más malvados, sangrientos, manipuladores y arrogantes del mundo antiguo. Durante el ministerio de Miquías, 4 reyes asirios realizaron incursiones militares en Palestina, tomando Samaria. Si nosotros podemos ver alguna vez en un mapa, vamos a entender que lo que Palestina tomó obviamente fue el pueblo de Samaria y la capital de Israel, eh, donde está Judá, Belén. De todo eso ellos se hicieron parte. O sea que de una forma los palestinos querían dividir el reino de Dios el pueblo de Dios Israel como desde dentro, como lo partían como en dos. Eh, Dice, tomaron Samaria en el año 722 a.C. y convirtieron Israel en una provincia de Asiria. En el 701 a.C., Sennacherib se apoderó de 46 ciudades y aldeas y sitió Jerusalén. El rey Ezequías se había aliado con Egipto y Babilonia contra Siria, de lo cual tanto Miquías como Isaías lo urgieron a arrepentirse. Dios libró a Jerusalén milagrosamente. Todo esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 19, 35 al 36, Segunda de Crónicas 32, 21, 23, Isaías 37, capítulo 37, versículo 36 al 37. Y según Miquías, su sitio fue
tanto un acto de juicio divino con una ocasión para que su mano la liberara. O sea que el rey Ezequías intentó unirse a estos pueblos que eran idólatras, tanto Egipto como Babilonia. Si nos podemos dar cuenta, ahí existía mucha idolatría en esos pueblos y por ende esto no era lo que Dios quería, que quería de nosotros ni quería del pueblo. El pueblo de Israel se había aliado de alguna forma con los principales pueblos idólatras como lo eran Egipto y Babilonia. Y como Miquías le decía al rey de que se alejara de estas cosas, porque a Dios no comparte su gloria con nadie. Dice aquí, Judá nunca aprendió la lección, el pueblo titubeaba entre la fe y la apostasía. Y cuando hablamos de apostasía es el alejarse de la fe por alguna razón o motivo. Principalmente en este caso era por creer otras cosas que no iban con Dios. Y pasó por muchas crisis. Miquías predicó a un pueblo que había abandonado hacía mucho tiempo la lealtad al pacto, incluido el rey, la corte real, los jueces y los líderes religiosos. Como los gobernantes demostraron ser cada vez más infieles, Miquías profetizó la destrucción de Judá y el exilio en Babilonia. Esto fue en el 586 a.C. Sin embargo, también pudo ver más allá la restauración futura de un remanente del pueblo en el 539. ¿Cuál era el mensaje y propósito de Miquías? Miquías trató de denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esto lo encontramos en el capítulo 3, versículo 8. Pronunció el juicio de Dios para llamar a su pueblo al arrepentimiento como a la injusticia. Era desenfrenada. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1 al 2, del 3, del 1 al 3. Experimentaría destrucción y exilio. Esto lo encontramos en el capítulo 1 del 10 al 16. No obstante, Miquías equilibró su profecía con la esperanza de un remanente que se salvaría mediante el juicio de Dios y la perspectiva de una restauración futura y gloriosa. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 2, 12, 13, en el capítulo 4, 1 a 5, en el capítulo 7, del 8 al 20. ¿Cuál fue la contribución de Miquías a la Biblia? Dice, el Dios justo y santo de Miquías demanda santidad y justicia de toda la humanidad. Eso es lo bueno que él pide. El pueblo se había contentado con los ritos religiosos, pero la devoción espiritual genuina era escasa. Incluso los líderes religiosos preferían predicar mensajes que no resultaran incómodos. Nuestra hermana Naito podía hablar de que el pueblo, cuando Oseas predicó, carecía de un conocimiento genuino, un conocimiento real de Dios, y era lo mismo que estaba pasando porque son contemporáneos. Entonces, acá la función de Miquías fue de enderezar esto, de mostrarle a los reyes, mostrarle a los líderes religiosos de que estaban equivocados, de que las cosas no eran las que ellos estaban haciendo, de que se volviesen de sus malos caminos y pudiesen aprender y entender que el que merece gloria es uno solo, un solo Dios. No estos dioses paganos ni estos pueblos idólatras que eran sus vecinos, que como decía Miquías, le decía al rey Ezequías que se alejara de Egipto y que se alejara del imperio de Babilonia, porque no era lo bueno, no era lo que Dios quería para su pueblo.
Dice, Miqueas predicó que la verdadera religión surge de un corazón que se identifica con Dios y se manifiesta en una vida santa. Gloria a Dios. El corazón, dice, un corazón que se identifica con Dios. ¿Cuántos somos a imagen y semejanza de Dios? ¿O cuántos, como decía en un mensaje nuestra hermana Claudia hace mucho tiempo, decía que cuál era la diferencia de David con otros reyes? Es que David no era menos pecador que usted ni menos pecador que yo, pero lo que sí, tenía un corazón conforme a lo que el Señor quería. Era un corazón conforme a Jehová. Y eso hacía y marcaba la diferencia, iglesia. No cualquiera tiene un corazón conforme a Jehová. El Señor les bendiga en esta hora. Espero que este estudio haya sido de gran bendición para todos y que podamos darnos cuenta de que el Señor, aunque de muchas formas nos habla, siempre nos quiere demostrar eso, de que Él a su pueblo lo quiere corregir y lo quiere ayudar a que se enderece y vuelva al buen camino. El Señor les bendiga y muy pronto les vamos a enviar las tareitas. El Señor los bendiga en esta hora y doy gracias al Señor. Amén.